¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidas. Bienvenidos a una nueva ponencia magistral del Wungle Institute para el Emprendimiento. Mi nombre es Víctor Pérez, soy el líder del instituto y estamos muy contentos porque esta es la segunda presentación que realizamos en este año 2023. Muy felices porque es la primera vez que decidimos hacer extensivo este ciclo de ponencias en idioma español, dirigido a profesionales del emprendimiento, estudiantes, investigadores y público en general interesado en aprender sobre emprendimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema bastante apasionante, sobre todo para mí, porque trata del método que hemos desarrollado en el instituto para potenciar las habilidades cerebrales de los emprendedores y la hemos denominado el método Wungle. Así es que en el día de hoy voy a tener el gusto de explicarles de qué se trata el método Wungle y de qué manera puede a ustedes ayudarles a desarrollar y mejorar sustancialmente sus habilidades emprendedoras. Antes, un par de aspectos logísticos muy importantes de mencionar. Primeramente, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal que tenemos en YouTube para que de esta manera puedan beneficiarse con las novedades que presentamos a nuestros miembros del canal de manera periódica. Y lo otro tiene que ver con la mecánica de la presentación. Son bienvenidas todas sus intervenciones. Lo haremos a través del chat para darle fluidez a la presentación, ¿sí? Todas las preguntas, comentarios, sugerencias, lo haremos a través del chat, el cual estaré revisando de manera más o menos constante para poder a la vez abordar sus inquietudes. Muy bien. Es muy importante que una vez que termine esta presentación, ustedes se vayan a su casa con por lo menos 3 ideas centrales. La primera, y que tiene mucho que ver con el método Wungle, tiene que ver con la evolución del emprendimiento. Es muy importante saber dónde comenzó todo, ¿verdad? Entonces, lo primero que haré será explicarles cuál ha sido la evolución del emprendimiento desde sus inicios hacia el día de hoy. Esto es un conocimiento muy importante que yo sé no se distribuye en las universidades y que quiero que en esta ocasión ustedes se lo lleven a casa. ¿Sí? La segunda meta que tengo para con ustedes es lograr que ustedes comprendan en qué consiste el método Wungle. ¿Sí? ¿En qué consiste? Y por último, la tercera, igualmente importante, es que ustedes internalicen las principales ventajas y beneficios del método Wungle. Sinceramente espero que al final de la presentación hayamos logrado estos objetivos de aprendizaje y ustedes se lleven a casa conocimiento que estoy seguro les va a ayudar a poder, en primer lugar, mirar el emprendimiento de una manera diferente y luego, si deciden conocer un poquito más del método, poder implementarlo en su propio negocio, si es que ya lo han iniciado, o emprendimiento a futuro, si es que aún están en el proceso de búsqueda de una idea para emprender. Dicho esto, vayamos al origen de todo. Millones de años han tenido que pasar para que finalmente, al día de hoy, podamos dar cuenta de cierto grado de evolución, ¿verdad? Y lo notamos en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el slide que ustedes están mirando ahora, pueden claramente ver cómo ha ido evolucionando el ser humano y también el reino animal. ¿Sí? Pues bien, de esa misma manera ha evolucionado el emprendimiento. Y relativamente es una ciencia social bastante joven. Si se fijan, la primera era, la era económica, se inicia alrededor del siglo XVIII, 1870.
Es decir, que el emprendimiento es una ciencia social relativamente joven, ¿sí? Y como ustedes ven, básicamente está compuesta de 4 fases: la económica, la sociopsicológica, llamada también histórica, la era del management, que digamos ha sido la más reciente, y finalmente la era del cerebro, que es la que hemos iniciado en el Wungle Institute y que el día de hoy vas a conocer un poquito más en qué consiste, cuáles son las ventajas y por qué pensamos de que esta es la era que representa el futuro del emprendimiento. Bien, vamos a empezar entonces a entender la idea central, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es de que ustedes entiendan solamente la idea central. Estos son temas que se discuten en semestres enteros, en una universidad. Acá lo vamos a resumir, lo vamos a condensar, lo vamos a meter a una licuadora, lo vamos a apretar y vamos a sacar una pastilla concentrada. Y esa pastilla concentrada es la idea principal, que yo quiero que la absorbas, la proceses y la disfrutes en cierta manera. No sé si me explico. Bien, la era económica es la primera era, es como el nacimiento del bebé, si se quiere. Se inicia en el año de 1870. Miren cuánto tiempo ha pasado desde el 1870 y se extiende hasta 1940. Aquí es donde empieza todo. Bien, ¿cuál es la pregunta clave en la era económica? Pues básicamente, ¿qué pasa con el mercado cuando el emprendedor actúa? Y allí surgen una serie de teorías, una serie de postulados, pero básicamente hay un autor que me interesa resaltar como, digamos, representante de la era económica, y se trata del austríaco Joseph Schumpeter. Aún en los círculos universitarios, empresariales, se habla de Joseph Schumpeter porque en cierta manera es el investigador que representa esta tendencia a pensar que el emprendimiento debe necesariamente estar orientado a la innovación, fundamentalmente orientado a la innovación. Esta es la escuela, si se quiere, alemana de entender el fenómeno del emprendimiento. Y hay otras escuelas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la escuela americana, representada por Frank Knight, la escuela austriaca por Israel Kirzner, otro investigador también muy interesante, ¿no? Porque en el caso de Kirzner, la idea central no está tanto en la innovación, está más bien en la búsqueda de oportunidades de negocio. Mira al emprendedor como una persona, imagínense ustedes, con 2 antenas gigantes intentando captar oportunidades de negocio, ¿no? Y ahí viene el concepto de estar muy alerta como emprendedor, ¿sí? Mientras tanto que Frank Knight, de la escuela americana, miraba más bien al emprendimiento como una forma de generar crecimiento económico. Entonces, en esta era económica tenemos estas 3 grandes vertientes en la que yo me quedaría con el enfoque de Joseph Schumpeter. Y Joseph Schumpeter es un investigador que considero que sus ideas han sido muy importantes, no solamente en el ámbito económico, social, y con grandes repercusiones en el campo del emprendimiento. Schumpeter, por ejemplo, decía, imagínense, escuchen, nada es tan traicionero como lo obvio. Lo voy a repetir, nada es tan traicionero como lo obvio. Y hay también otro dicho bastante curioso de Joseph Schumpeter. Decía, me propuse convertirme en el mayor amante de Viena. Viena, ustedes saben que es la capital de Austria, ¿verdad? En el mejor jinete de Austria y en el mayor economista del mundo. Y por las ilusiones de joven, reflexiona él mismo, dice, bueno, como jinete nunca fui de primera.
No sé a qué se habrá querido referir Joseph Schumpeter, pero estas son citas textuales de su biografía. Schumpeter también decía, siempre planeamos demasiado y pensamos demasiado poco. Siempre planeamos demasiado y pensamos demasiado poco. A estas alturas de la presentación quiero que vayan conectando estas ideas con el cerebro, ¿verdad? Porque vamos a intentar relacionar, digamos, las debilidades de estas eras con las ventajas de la era del cerebro que explicaré momentos después, a medida que vayamos avanzando en esta conversación. Bien, hablábamos entonces de la era económica, y allí también podríamos mencionar a Hayek, a Mises, grandes exponentes de la escuela austriaca. Y aquí, para los que les interesa expurgar un poquito más en la vida de Joseph Schumpeter, les recomendaría dos libros. ¿Sí? El primero, Capitalismo, Socialismo y Democracia, y quizás aquellos que están más interesados en la contribución de Joseph en el emprendimiento, el libro Teoría de Desarrollo Económico. Creo que se van a divertir, van a pasar un buen rato. Es mejor leer un libro de Schumpeter que estar mirando noticias en el internet, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ese muy buen dato para que puedan continuar creciendo intelectualmente. Esta era económica llega a su fin en 1940. Y es básicamente porque en los círculos académicos, algunos investigadores se van dando cuenta que no toda la explicación al emprendimiento se encuentra en cómo éste actúa en el mercado. Y entonces empiezan a generar las voces de ¿y qué si investigamos las características personales, psicológicas del emprendedor? Tiene sentido, ¿verdad? Porque, digamos, estudiar el emprendimiento o cómo se desenvuelve el emprendimiento en el mercado es, digamos, una visión un tanto difusa de poder capturar los elementos centrales del emprendimiento. Claro, se puede conseguir data, información interesante, pero que no nos dice mucho acerca del emprendedor como tal. Y allí nace la era sociopsicológica, que se inicia en el 40 y termina en 1970. Esta dura un poquito menos, dura 30 años. Y en esta era la pregunta clave es, ¿quién es el emprendedor? Una pregunta, yo diría, excelente. ¿Quién es el emprendedor? Y a partir de allí surgen básicamente, yo diría, tres escuelas fundamentales. La primera, la histórica, y la segunda, que en cierta manera combina lo social con lo psicológico. Dos escuelas que tienen diferentes investigadores, digámoslo así, como símbolos. La escuela psicológica y social, básicamente representada por McClelland y Hagen, luego les voy a decir por qué, y la escuela histórica, liderada por James y Cochrane, dos investigadores que intentan también explorar en cierta manera el campo del emprendimiento, pero visto sobre todo desde la perspectiva de la modernización de la sociedad alrededor del mundo. Esta es una tendencia que tiene cierto auge, hay que reconocerlo, pero la tendencia dominante es la psicológica y la social. Y allí tenemos, como les decía, a estos dos investigadores que simbolizan esta era. ¿Y por qué? Porque McClelland publica un libro que luego se convierte en una publicación de lectura obligada, en donde se hace esta pregunta: ¿por qué una sociedad desarrolla dinámicamente más que otras? Voy a repetir la pregunta porque es muy importante. ¿Por qué una sociedad desarrolla dinámicamente más que otras? Y es una pregunta que tú puedes extrapolar directamente a la realidad de tu país, ¿verdad? ¿Por qué tu país desarrolla X, por ponerle un estatus de desarrollo económico, y Corea del Sur desarrolla Y? ¿Por qué Estonia, siendo un país de los más pequeños del norte de Europa, logra despuntar
no solamente en desarrollo emprendedor, sino también en educación, y muchos de los países de Latinoamérica no. ¿Por qué unos países sí y otros países no? Esa es la pregunta que se hace McClelland. Y concluye que todo tiene que ver con el emprendedor. Esto es muy interesante. Todo tiene que ver con el emprendedor. Es decir, es el emprendedor quien, según McClelland, es la fuerza motora del desarrollo de una sociedad. Y a partir de ahí se genera una serie de características como la necesidad de logro, la toma de riesgo, el locus de control, el optimismo, el deseo de autonomía, que generan una serie de investigaciones sobre estos temas para poder intentar explicar cómo es que el emprendedor, si es que McClelland lo indica como la fuerza motora del desarrollo de una sociedad, cómo es que estas características pueden en cierta manera mejorarse. Ahora bien, en esta era, la tendencia es que todas las investigaciones se concentran en cuáles son los rasgos personales del emprendedor, ¿sí? La esencia de esta era se concentra en ese tipo de investigación y los resultados son bastante desalentadores, por decirlo menos.